Quizás todos alguna vez hemos escuchado el nombre del rey Salomón, uno de los reyes que tuvo bajo su cargo el imperio más grande de toda la historia. Pero la pregunta es, si era tan grande, ¿cómo cayó? En este video descubriremos qué pasó con el rey Salomón y su imperio. Pero antes, no olvides que cada like que nos regalas nos ayuda a seguir trabajando, así que si te gusta este video, puedes dejarnos un like y compartirlo. Comencemos. Salomón nació en el 988 a.C. en Jerusalén. Fue el segundo hijo de Betsabé y David, rey de Judá e Israel. Su historia se narra en el primer libro de los Reyes 1:11 y en el segundo libro de las Crónicas. Sucedió a su padre en el 970 a.C. A pesar de las pretensiones de Adonías, su hermano mayor, su progenitor lo eligió a instancias de su madre y de su hermano Natán. Alcanzó el trono aunque su padre tuvo hijos de más edad habidos con otras mujeres. Adonías fue ejecutado después por orden de Salomón. Estructuró Israel en 12 regiones administrativas, sus dominios desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Esclavizó a los cananeos que permanecieron en el país, procurando consolidar el poder de Israel en la región. Contrajo matrimonio con una de las hijas de Siamón, faraón del antiguo Egipto. Estableció una alianza con Hiram, rey de la ciudad fenicia de Tiro, entre los años 969 y 939 a.C., cambiando alimentos por madera y emprendiendo con sus naves expediciones comunes. El templo de Jerusalén se condujo en unos 7 años gracias a la ayuda de Hiram, aunque las alianzas provocaron descontento por el establecimiento de otros cultos en Jerusalén. A Salomón se le reconoció como un gran administrador que consiguió mantener unido a su reino, al que mejoró sus fortificaciones, que promovió el comercio por medio de caravanas y por mar, también por la explotación del cobre y por saber otras alianzas con otras naciones, además de con Tiro. Salomón se rodeó de todo tipo de lujos y en la segunda mitad de su reinado cayó en la idolatría. Inducido por sus numerosas esposas extranjeras, reavivó la esclavitud a los infieles y permitió sacerdotes en muchos casos que eran indignos. Por priorizar la obtención de riquezas antes de que la ley de Dios, se considera que fue causa para que una vez fallecido se dividiera el reino de Israel. Con reputación de sabio se le atribuyeron escritos como los Proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Sabiduría, parte de los posteriores Salmos y Odas de Salomón, aunque diversos especialistas determinaron que fueron escritos varios siglos después de su existencia. Tras su muerte le sucedió su hijo Raboam, hijo de la amonita Naamá, y se produjo la división de su reino cuando las tribus del norte se independizaron, lideradas por Jeroboam, el que gobernó los territorios de 10 de las tribus israelitas para constituir el reino de Israel, mientras que el resto de las tribus, las meridionales, construyeron el reino de Judá. Salomón fue el tercer y último soberano del bíblico reino unificado de Israel. En la literatura judaica e islámica posterior, destaca como el más sabio de los sabios, siendo reconocido en la historia y en la literatura como el constructor del templo de Jerusalén. Murió en el 928 a.C., duró 60 años en Jerusalén. Salomón fue el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, justo y sabio. Ejerció el poder en el vasto territorio de la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, durante casi 4 décadas. Esta ficha de manual escolar poco y nada dice sobre la colosal figura del rey Salomón, de quien poco y nada se sabe, excepto 3 cosas: que sus juicios eran salomónicos, que ordenó partir en 2 a un bebé y que tenía fabulosas parejas, según las 10 películas que desde 1909 se han filmado acerca de ese tema. Salomón fue segundo hijo del rey David y de su mujer Betsabé. Ocupó el trono antes de la muerte de su padre para destronar a su hermano Adonías, que se proclamó rey y lo pagó muy caro, con su vida por orden de Salomón. En vidas semejantes, pasados 3000 años, la verdad, la leyenda y la fábula se mezclan en torbellino. Al parecer en un sueño, Jehová apareció entre Salomón y le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Y dijo Salomón: Jehová, mi Dios, soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por eso dame sabiduría. Y respondió Jehová: porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquiera que haya vivido hasta ahora, y además te daré riquezas y gloria. Y así fue. Político nato, dividió su territorio en 12 distritos, cada uno con su jefe, una concesión moderna, reforzada por ciudades granero para almacenar provisiones. Eran tiempos de feroces guerras y habidas invasiones y conquistas, pero Salomón fue todo lo contrario de un rey belicoso.
En cambio, sí un sagaz diplomático que selló tratados de intercambio con estados vecinos. Es verdad histórica que uno de ellos le permitió recibir enormes cantidades de madera, los famosos cedros del Líbano, para sus fastuosas construcciones. En cuanto a su pacifismo, no era ingenuo. Protegió todas las entradas de su reino con fuertes guarniciones, tropas, carros, caballería y muros. Se lanzó a una monumental obra pública con mano de obra esclava, del mismo modo en que los faraones levantaron las pirámides con sangre del pueblo judío. El reino contrató arquitectos, albañiles, carpinteros, expertos en metales, abundaban las minas de cobre y hierro, y desde Fenicia, los más lujosos materiales inimaginables, con un fin supremo: terminar su obra magna, el Templo de Jerusalén, para albergar por los siglos de los siglos el Arca de la Alianza, que guarda en su corazón los rollos de la ley de Moisés. Pero ese frenesí que levantó palacios deslumbrantes y expandió el comercio hebreo como nunca antes, tocó fondo. Salomón, llamado ya el más rico de los reyes, que exportaba minerales a los reinos de Arabia y Etiopía a cambio de oro, plata, marfil y asnos, cobraba impuestos a las caravanas de camellos, por primera vez perdió el equilibrio de sus arcas y también el rigor religioso y moral, quebrando el primer mandamiento de la ley de Dios al permitir en su reino el culto y la adoración de ídolos, y cayendo él mismo en la idolatría, según algunos escritos. Y algo peor, en la cúspide de su poder y a raíz de las muy comunes alianzas matrimoniales entre familias reales, Salomón tomó esposa de los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y eteos, y exigió un harén de 700 legales y 300 concubinas, y construyó altares para otros dioses extraños. Con funestas consecuencias tardías, el rey Roabam, su hijo, cuya madre fue Naamán, hija de un faraón, sufrió la rebelión de 10 de las 12 tribus hebreas y la división del territorio en 12 reinos, Israel del norte y Judá al sur. De pronto el rey más poderoso, más justo y más sabio había caído en hechizos, supersticiones, esoterismo y otras cosas. Pero se dice que después de un sueño temible lo iluminó la luz de la culpa y el arrepentimiento, y le dictó su obra más conmovedora, el Eclesiastés, y su frase madre: vanidad de vanidades y todo es vanidad. La otra y eterna es el Cantar de los Cantares. Su argumento es simple: dos amantes, un joven pastor y una sulamita, obligados a separarse, se buscan con desesperación, proclaman su amor en conmovedores versos, se encuentran, vuelven a separarse con la esperanza de que el amor siempre triunfe. Pero semejante simplicidad por siglos atravesó todo tipo de interpretaciones. Una consola mayor la juzga una metáfora de la unción de Dios con su pueblo. En la imaginación colectiva, Salomón es tentacular. En el libro de las 1000 noches y una noche, su título correcto, varios cuentos juran que tenía dotes de gran hechicero, poder que le permitió no solo levantar un imperio, también atrapar a los demonios del desierto, los Ifrit, y encerrarlos en vasijas selladas por toda la eternidad. Se lo nombra en la Biblia, la Torá, el Corán y la leyenda aurea, obvia medieval sobre cuánto arcano se sospecha. De su sello, el hexagrama de la estrella de David, símbolo mayor del judaísmo y de la sabiduría divina, se dice que representa la unión de la conciencia con el inconsciente, y va más allá. El vértice del triángulo que apunta hacia arriba alude a la sabiduría y la divinidad, y su contrario, hacia abajo, las tinieblas. Eso no es todo. Se dice que su anillo le fue dado directamente por el arcángel Gabriel. Esa fue la historia del rey Salomón y su imperio. ¿Qué te ha parecido? Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video puedes darle like y compartirlo. Nos vemos en un próximo video.